En esta tercera asesoría, subrayo que en México la banca comercial agrega sus tasas, la TIE, con Calderón fue del 9%, a esta le sumaban 75%, arrojando una tasa del 84% anual. Eran impagables. A lo que se debe agregar el cobro por apertura de crédito, comisiones, tasas de mora y el anatocismo, cobrar intereses a los intereses. Aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se infiere que dedujeron equivocadamente que el dinero que prestan los bancos en su totalidad es su capital, pero la banca suministra lo que le depositan y puede crear dinero con los plásticos, cheques y otras medidas, lo cual no voy a explicar, lo hago en mi libro. En México, los créditos tienen un costo anual total llamado CAT de más del 70%, 280 veces más que el 0.25% que prevalece en los Estados Unidos. Ahora veamos la segunda variable, el dinero para crecer. Implica el manejo apropiado de su banca central para el control del circulante monetario, tasas bajas de interés, el financiamiento para el crecimiento y la disminución de la pobreza al gobierno, el control del poder adquisitivo donde está implícito mantener baja la inflación, la paridad cambiaria fija y otros que no abordaré. La tercera variable es la era del estancamiento secular. Las tres convergen en la banca central y con ella inicio la nueva política económica. Es una ley económica que nos dice que siempre habrá desempleo en las economías donde los medios de producción son de propiedad privada, porque la sociedad no gasta la totalidad de lo que recibe en sueldos, salarios y utilidades. Si el gobierno federal quiere producir los empleos que requiere la sociedad anualmente, se tiene que gastar los dineros que tiene usted, los negocios y yo. Esto no es posible, pero sí puede gastarlo el gobierno federal financiado por su banca central. Lo veremos con cifras reales. Ahora imaginemos que la sociedad recibe 50, 40 lo gasta, 3 lo invierte y 7 es el dinero social no gastado. La ley nos dice que si se gastan los 7, se tendrá pleno empleo a los sueldos y salarios vigentes. Supongamos que el gobierno federal de lo que recauda puede invertir 1 y quiere duplicar sus recursos ahorrando y para ello reduce el gasto corriente, disminuyen personal, compactan subsecretarías, disminuyen sueldos, servicios generales y duplican sus recursos de 1 a 2. Esta cantidad que creen resolverá los problemas sigue siendo baja, debió ser de 9, 2 de la inversión con el ahorro, más 7 del dinero social no gastado. Lo cierto es que, aun cuando se triplican los ahorros, no podrá el gobierno federal alcanzar el pleno empleo porque falta por invertir el dinero social no gastado. Por lo anterior, el crecimiento del PIB lo determinan 4 factores. 1, la inversión privada. 2, la inversión extranjera, que según las viejas ideas, sin ellas la economía no puede crecer. 3, la inversión gubernamental, la cual es aleatoria, porque si hay superávit primario, pueden invertir, si no lo hay, aumentan el circulante monetario, causando inflación y devaluaciones, o recurren al crédito, lo cual es el cuarto factor que tiene riesgos y limita la inversión gubernamental. Debido a la insuficiente inversión del gobierno, la insuficiente inversión privada y la extranjera, la economía del país tiene 3 escenarios grises desde hace décadas. 1, magros crecimientos, decrecer y estancarse. Las 3 opciones son de estancamiento porque se tienen enormes recursos ociosos
y no se crean los empleos anuales que requiere la sociedad. Por lo citado, la disyuntiva del gobierno federal actual es: 1. Continuar con la política fiscal obsoleta que lleva a magros crecimientos del PIB y al estancamiento económico porque no utiliza Banco de México, o transitar por el sendero del éxito que implica que el gobierno federal gaste lo que no hizo la sociedad para crear pleno empleo y duplicar o triplicar sus metas usando a la banca central. Si el Poder Ejecutivo no gasta más de lo que recauda la Secretaría de Hacienda por la ley citada, el país está condenado a permanecer en el subempleo en forma permanente y en la pobreza, e irá errático el gobierno buscando progresar ahorrando o aumentando impuestos porque no le alcanza el dinero para las múltiples necesidades sociales. Ningún país puede cerrar la brecha entre el ingreso nacional y el consumo nacional ahorrando o pidiendo prestado. Implica también de continuar el gobierno con la misma política económica, el seguir abonando el descontento para una guerra civil prevista en 25 años por los servicios de inteligencia gringos al inicio del mandato de Barack Obama, es decir, para el 2034, publicitado por la prensa mexicana. El crecimiento de la población en México ha sido mayor que el PIB hace más de 50 años y esto produce insuficiente empleo y acumulación anual de desempleados, lo cual origina descontento social y la violencia que vemos y podría desembocar en una lucha interna contra el gobierno que no se ha dado por los millones de mexicanos que han salido del país. Solo en Estados Unidos, o para Estados Unidos, 38.8 millones a diciembre del 2018. Veamos ahora lo que podría ser la nueva política económica para México que expondré en dos etapas. La primera es crecer con expansión del gasto. Pensemos que hemos realizado los análisis correspondientes para conocer la capacidad instalada de la planta productiva. Si está trabajando al 95%, no podremos crecer al 10%, pero si está al 50% o 60% y tiene potencial para aumentarla, podemos crecer al 10% anual o más. Lo primero que debe hacer Banco de México es: 1. Bajar las tasas de interés bancario porque producen un efecto de frenado al crecimiento económico. Previamente, se debe calcular el monto de lo que va a dejar de percibir el gobierno federal de todos los préstamos bancarios por la TIE, es decir, la tasa de interés interbancaria de equilibrio y el IVA. Imaginemos que Banco de México, para estimular el consumo y la inversión, reduce las tasas de interés al 6% anual. 2. Si se quiere elevar el consumo de los trabajadores vía disminución de impuestos, se calcula el monto que van a dejar de percibir por ese concepto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además de lo anterior, se requieren datos del INEGI. Utilicé del año 2010 y del 2011 para hacer los cálculos siguientes. El primer cálculo requiere conocer el porcentaje que de su ingreso la población de México la dedica al consumo. La cifra que obtuve fue de 79.2%, conocida como propensión al consumo. Usando el dato anterior, se obtiene el segundo cálculo, el multiplicador de la inversión de México. Obtuve la cifra de 4.8, es decir, por cada peso que invierte el gobierno federal, tendrá una repercusión social de 4.8 veces. Tercero, se debe conocer lo que no gastó la sociedad y señala la ley del estancamiento secular. En el 2011 fue de 2.9 billones de pesos. Cuarto, se divide la cantidad de 2.9 billones entre el multiplicador para conocer la cifra que se requiere para obtener pleno empleo. Obtuve
599 mil millones de pesos, misma que debe financiar Banco de México. En el presupuesto de ingresos que presentó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para ejercerse en el 2021 a la Cámara de Diputados, no incluyó la cifra citada, misma que debe actualizarse con información reciente. En la nueva política económica, el control de precios es fundamental mediante convenios con el sector empresarial, monitorear un par de veces al mes en todos los estados que los precios no aumenten y comparar 2 años para comprobar la expansión del PIB. Veamos ahora el monto de financiamiento de Banco de México en la primera etapa cada año del sexenio. 1. Lo que va a dejar de percibir de IVA y la TIE el gobierno federal de los créditos bancarios. 2. Lo que va a dejar de percibir de impuestos de los trabajadores del sector empresarial y del gobierno. 3. La diferencia entre el ingreso y el consumo nacional para la expansión del gasto federal de 599 mil millones de pesos. Y 4. Lo que dejaría de percibir por eliminación de otros IVAs, por ejemplo, gasolinas. El total puede ser en números gruesos de 1.5 billones de pesos. Señor presidente, le sugiero pacte un sobregiro con Banco de México de 1,5 billones de pesos para crear 2 millones de empleos. En tanto se modifican las leyes que lo regulan. Nuestro país además necesita que Banco de México apoye a las personas que perdieron su empleo y a quienes lo necesiten por el COVID-19 con no menos de 6,000 pesos mensuales a fondo perdido mientras dure la pandemia, y apoye a los micro, pequeños y medianos negocios con créditos a tasas semejantes a las que establece la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, si se implanta una tasa del 2%, la inflación es del 2.5%. La tasa real será de menos 0.5% anual para estimular el crecimiento económico de México.